Hay asesinos que parecen monstruos desde lejos, y hay otros que nacen siendo víctimas. Personas que la vida golpea una y otra vez hasta romperlas. Pero hay un caso que sigue dividiendo expertos, policías, psicólogos y al público. El caso de Aileen Wuornos. Una mujer que dijo matar por defensa propia, una asesina serial que odiaba a los hombres, una víctima que se convirtió en verdugo, o un monstruo creado por el abandono, la pobreza, el abuso y una vida entera a la sombra de la violencia. Hoy vamos a recorrer su historia desde el inicio, su infancia devastadora, su adolescencia nómada, su vida como trabajadora sexual en las autopistas de Florida, sus 7 asesinatos, las contradicciones en su testimonio, su juicio, la traición de quienes más confiaba, su deterioro psicológico y finalmente su ejecución. Y antes de comenzar, si te gustan estas historias donde analizamos la mente, el origen y el verdadero impacto de los criminales más oscuros y perturbadores, síguenos, comparte este episodio, danos like y activa la campanita, porque cada semana te traemos casos que no solo cuentan lo que pasó, sino por qué pasó. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, nos vamos a sumergir en la mente de Aileen Wuornos, la primera asesina serial mujer del siglo moderno en Estados Unidos, y quizás la más trágica. Y ahora sí, vamos a darle. Para entender a Aileen, primero hay que entender el infierno del que salió. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Desde el primer día, su vida fue un desastre. Su madre, de 14 años, la abandonó. Su padre, un delincuente sexual con historial de abuso infantil, fue encarcelado antes de que ella naciera y terminó suicidándose en prisión. Aileen y su hermano Keith fueron criados por sus abuelos, pero no en un hogar, sino en un ambiente de alcoholismo, violencia, abandono y abuso físico. A los 11 años, dormía en el bosque. A los 12, comenzó a intercambiar favores sexuales por comida, cigarros o dinero. A los 13, quedó embarazada por una violación cometida por un amigo de la familia. Fue enviada a un hogar para madres solteras y su bebé fue dado en adopción sin que ella lo volviera a ver. Después de eso, su abuelo la corrió de la casa y con 14 años quedó oficialmente sin hogar, sobreviviendo en la carretera, en carros abandonados o en cualquier lugar donde pudiera esconderse del frío. Y apunta algo importante, Aileen no tuvo adolescencia, no tuvo guía, apoyo, amor ni educación. Solo aprendió que la gente la usaba, que la golpeaban, que ella valía dinero y que nadie vendría a rescatarla. Una vida en la carretera y una guerra interna que se hacía más grande. A los 18, Aileen se convirtió en lo que ella llamaba una drifter, una mujer que vive en la autopista sobreviviendo día a día. Hacía autostop, robaba comida, dormía en moteles baratos o en medio de la naturaleza. Trabajaba como prostituta en gasolineras, bares de camioneros y en carreteras solitarias. Era una vida de riesgo constante. Muchos clientes la golpeaban, otros intentaban violarla, otros la dejaban abandonada y algunos simplemente no le querían pagar. Aileen desarrolló una mezcla de resentimiento, paranoia y rabia acumulada contra los hombres. Lo que para muchos era un trabajo, para ella era una batalla diaria. En 1986 conoció a Tara Moore, una mujer que se convertiría en su pareja durante años. Aileen la amó profundamente y para mantener a las dos siguió trabajando en la carretera. Ese vínculo, esa necesidad desesperada de amar y de ser amada,
sería uno de los motores que la empujaron a sus crímenes. El 1 de mayo de 1989, Aileen conoció a Richard Mallory, un empresario que manejaba por la autopista. Él la recogió, fueron a beber y luego se adentraron en el bosque. Lo que pasó después tiene dos versiones, la de la policía y la de Aileen. La versión oficial, Aileen le disparó 4 veces, robó su auto y sus cosas y huyó. La versión de Aileen, Mallory intentó violarla violentamente, la amarró, la golpeó y la torturó. Ella logró soltarse y le disparó en defensa propia. Datos curiosos revelados años después: Mallory tenía antecedentes reales por agresión sexual y violencia, algo que nunca se le permitió usar como evidencia en el juicio. Este detalle alimentó la teoría de que el primer asesinato pudo haber sido en legítima defensa, y que fue este hecho el que despertó en ella la idea de que la violencia era una forma de sobrevivir. Y de pronto, el patrón se repite. Entre 1989 y 1990, Aileen mató a 7 hombres. Todos tenían algo en común. Eran hombres que la recogieron en la carretera. Aileen decía que todos intentaron abusar de ella. La policía decía que simplemente los mató para robarles. Pero aquí va algo importante. No todos los cuerpos mostraban signos claros de violencia sexual. No todos tenían evidencia de una pelea. Lo que sí sabemos es que en cada caso, Aileen robaba su auto, vendía sus pertenencias en casas de empeño y regresaba con Tyra Moore para pagar moteles, alcohol y comida. Y la pregunta eterna es, ¿estaba matando por defensa propia o ya lo hacía por costumbre? El amor de su vida se convirtió en el arma que usaron contra ella. Cuando la policía empezó a conectar los casos, rápidamente identificaron a 2 mujeres que usaban los carros robados, Aileen Wuornos y Tyra Moore. La policía contactó a Tyra y le ofreció inmunidad total si cooperaba, y ella aceptó. Durante días, Tyra llamó a Aileen llorando, rogándole que confesara, diciéndole que la policía quería arrestarla a ella también. Aileen, en un acto devastador, cayó en la trampa. Confesó todo, dijo que había matado a los 7 hombres y pidió que dejaran libre a Tyra. Los policías sabían exactamente cómo quebrarla, no con violencia, no con amenazas, sino tocando su única debilidad, el amor. To the murders. These conversations were monitored and made under police supervision. Hello? Hi. Yes. Yes. Hi. Hey. Hey, I had to call you early because I didn't know if you were going to leave today or what. I don't... What the hell's going on, Lee? They've called. They've been up to my parents again. They've got my sister now asking her questions. I don't know what the hell's going on. Huh. What are they asking your sister questions for? I don't know. Lee, they're coming after me. I know they are. No, they're not. No, listen. They've got to. Why are they asking so many questions then? Honey, listen. Do what you gotta do, okay? I'm gonna have to because I'm like gonna go to jail for something that you did. This isn't fair. My family is a nervous wreck up there. My mom has been calling me all the time. She doesn't know what the hell's going on. Okay. Do what you gotta do, okay? Alrighty. What? I'm not gonna let you go to jail. You evidently don't love me anymore. You don't trust me or anything. I mean, you're going to let me get in trouble for something that I didn't do? I said I'm not. Listen, quit crying and listen. I can't help it. I'm scared shitless. I know. I love you a lot. I don't know whether I should keep on living or if I should... No, Ty, listen. What if they don't believe me? Tyra, listen. What? I'm not going to let you go to jail or anything. Listen, if I have to confess, I will. Okay. Yes.
Why now did you do this? Why did you do this? Listen, Ty. Wait. I'll probably never be able to see you. You know that? Yes. I love you. If I have to confess everything just to keep you from getting in trouble, I will. Okay. So don't worry, okay? Okay. I love you. No. Don't do it now. Get it over with. Right this very moment. Yes. Get it over with. All right. Okay? Okay. You can right call this me very back moment. later. All right. All right. Okay, bye. Aquí ya no estamos viendo a una mujer asesina, sino a una mujer destruida. Durante el juicio, Aileen cambió varias veces su versión. Defensa propia, después asesinato, después otra vez defensa propia y después lo hice porque me daba la gana. La prensa la llamó The Female Serial Killer, Monster, Angel of Death y la Dama de la Muerte. Pero en las grabaciones de la cárcel, lo que se ve es otra cosa. Una mujer extremadamente traumatizada, desconfiada, con paranoia severa y episodios de explosión emocional. Finalmente, fue sentenciada a 6 penas de muerte, ya que uno de los casos nunca se resolvió. Lo que pasó en prisión es igual de inquietante que sus crímenes. Aileen comenzó a decir que la policía la vigiló durante años, que los hombres que mató eran violadores enviados por el Estado, que la querían asesinar dentro de prisión, que le ponían sonidos en la celda, que la grababan para experimentos y que quería morir porque estaba cansada de la maldad humana. En entrevistas se ven señales claras del deterioro mental, delirio de persecución, paranoia intensa, trauma profundo, hipervigilancia y un discurso desorganizado. En 2002, pidió que dejaran de pelear por ella. Dijo, ya quiero dejar este planeta. Su muerte cerró un caso, pero abrió un debate que sigue vivo. El 9 de octubre del 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal en Florida. Sus últimas palabras fueron, sí, me gustaría decir que navegaré con la roca y que volveré como en el día de la independencia con Jesús pronto. Y su legado sigue dividiendo al mundo. Para algunos, una asesina despiadada, para otros, una víctima de un sistema que le falló desde su infancia. Y para muchos, un ejemplo claro de cómo una vida rota puede crear violencia y de cómo la sociedad ignora a quienes más necesitan ayuda hasta que ya es demasiado tarde. Aileen Wuornos no fue solo una asesina serial. Fue una mujer moldeada por años de abuso, abandono y dolor. Una vida completa en guerra y un caso que demuestra que el mal no siempre nace. A veces se fabrica. Y si te gustó este episodio, no te olvides de seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @Equilibrio Inpod. Y también puedes encontrarnos en Spotify y iHeartRadio. Esto fue Equilibrio Inestable y recuerda, el horror no siempre está en los monstruos. A veces está en lo que los construyó. Hasta luego.